Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es viernes 14 de julio y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Así que vamos a orar. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, ayúdanos. Señor, queremos reflexionar y aprender un poco más de ti, Señor. Queremos llenarnos un poco más de conocimiento, Señor, para adorarte, para alabarte, porque entendiendo esto nosotros, Señor, sabemos que has hecho una obra magnífica. Padre, gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos meditando sobre un tema sumamente importante. Ese tema es el cómo llegamos a un crecimiento, a una madurez espiritual en nuestras vidas. Y ya vimos que esta tarea no es nada fácil. No hay caminos cortos para llegar a la madurez espiritual. Cada hijo de Dios, cada creyente, tiene que invertir tiempo, tiene que destinar mucho tiempo y también tiene que haber sacrificio. Y así, de esa manera, nosotros podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Porque siendo hijos de Dios, eso es lo que desea para nosotros nuestro Padre. Saben, hermanos, cuando tú y yo llegamos a ser hijos de Dios, el mismo Señor nos ha dado de su naturaleza. Y saben, esta es una verdad sumamente extraordinaria. Además, podemos entender a Dios cuando Él nos habla por medio de su palabra y el Espíritu Santo la transforma en una realidad para nosotros. Pero el apóstol Pedro no se contuvo al desarrollar esta idea y en los versículos 5 al 11 de la segunda carta de Pedro continúa hablándonos de cosas que podemos añadir para nuestro crecimiento. Así que vamos a dar lectura a estos versículos. Capítulo 1 de segunda de Pedro, versos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahora el apóstol Pablo ha enumerado varias virtudes que se pueden añadir a nuestra fe. Y cuando él dice esto, no quiere decir, o no tenía la intención, que nosotros pensáramos que eran como una serie de piezas de dominó que se colocan al costado, una al lado de la otra, y entonces cuando se empuja la primera, todas las demás van cayendo. No es así. Tampoco quería que pensemos que el crecimiento espiritual es colocar ladrillo sobre ladrillo, uno encima de otro, para edificar una estructura. No, no es como un rompecabezas, donde vamos acomodando las piezas para mostrar un cuadro. Más bien, lo que Pedro quiere mostrarnos es que la vida cristiana es un desarrollo, es como un árbol. Cuando recién comienza a crecer, nosotros podemos doblar fácilmente el árbol, pero al pasar el tiempo llega a ser tan grande que para nosotros es imposible moverlo. De la misma manera, la vida cristiana consiste en un crecimiento, en un desarrollo. Cada vez vamos haciéndonos más fuertes. Hermano y hermana, ya que somos hijos de Dios, debemos crecer espiritualmente. Y Pedro enumera diferentes atributos que deberían de caracterizar nuestro crecimiento. Al principio, el árbol es frágil,
pero al crecer es sólido y resistente. Y saben, así debería de ser nuestra vida cristiana. Deberíamos ir creciendo. Al principio frágiles, pero después siendo fuertes. Así que, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es añadirle varias cosas a nuestra fe. En el anterior devocional vimos que debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe una vida de buenas obras, una vida de hacer constantemente el bien. Deberíamos de añadirle virtud, excelencia moral. La virtud se refiere a todo lo que hacemos, en cómo nos conducimos. Se entiende que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, que nos va conformando poco a poco a la estatura del Señor Jesús. Ahora, cada cristiano, cada hija de Dios, no se conforma con agradarle a medias al Señor. Tampoco se le obedece un poco y después no. No es así. La vida cristiana es diferente. Nosotros como hijos de Dios buscamos vivir una vida obediente delante de Él, en todo lo que nosotros podamos. Una vida virtuosa es una vida de rendición, una vida de entrega delante de Dios. Y ahora Pedro continúa diciendo, añadid a la virtud conocimiento. La palabra conocimiento viene de la palabra griega gnosis, que en ese contexto, en el primer siglo, significa conocer a Dios en su salvación. Y también indica un crecimiento. Pero, ¿por qué es importante esta palabra? ¿Por qué es importante la palabra gnosis? Es importante porque en aquellos tiempos, en el primer siglo, los gnósticos eran una parte de una herejía. Hacían creer a sus seguidores que ellos podían impartir un conocimiento superior por medio de rituales ocultos, secretos y mágicos, y así los engañaban. Sin embargo, hermanos, el cristianismo es totalmente diferente. Los apóstoles Pedro, Juan y Pablo denunciaron esta herejía y mostraron claramente la sana doctrina. Pero, ¿cuál es la base del crecimiento cristiano? La base primero es el conocimiento de lo más primordial en nuestra vida espiritual. Cuando llegamos, cuando el Señor nos salva, nos hace libres. En un determinado tiempo de nuestras vidas, nosotros fuimos esclavos del pecado. Estábamos atados, fuimos ciegos y no podíamos hacer la voluntad de Dios. Estábamos alejados, destituidos. No teníamos acceso a Dios hasta que Él mismo proveyó el Evangelio. Ese Evangelio nos da conocimiento de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y nos dice que Él ha muerto por nuestros pecados. Él ha pagado nuestra deuda que teníamos con Dios. Y no solamente esto, sino que nos enseña que Él ha resucitado de entre los muertos y que hoy está en el cielo a la diestra del Padre, listo para interceder por todos los creyentes, por todos los hijos de Dios. Hermanos, el Señor nos salvó por pura misericordia. Y eso entendemos por la enseñanza de la Biblia. Y el Espíritu Santo lo confirma en nosotros. Y eso es conocimiento. Algo importante, hermanos. Nunca vamos a llegar a un punto en el que se puede decir, yo ya conozco todo acerca de Dios. Yo ya sé todo lo que se debe saber acerca de la Biblia. No, hermanos, nunca vamos a poderlo hacer. Más bien debemos ir añadiendo conocimiento. Desde ahora hasta que el Señor nos llame, debemos buscar conocimiento. Buscar conocer más y más a nuestro Salvador por medio de la palabra de Dios. También el conocimiento implica discernimiento. El Hijo de Dios que crece espiritualmente día a día debe discernir, debe ser capaz de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Debe poder examinar, debe poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor, entre lo que es bueno y lo excelente. Y eso es lo que está diciéndonos Pedro, que crezcamos continuamente. Hermanos, sin el conocimiento de la palabra de Dios, la iglesia se queda indefensa, está expuesta al error. Pero Pedro dijo,
añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero ¿cuál es ese propósito de tener conocimiento? El propósito es para que nosotros aprobemos lo mejor, para que podamos ejercer sabiduría, el conocimiento, el discernimiento que hemos adquirido por tener una relación íntima con nuestro Señor, nos hace ver las cosas y aceptar el bien y rechazar el mal, con el propósito, con el fin de ser sinceros y irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual del creyente se puede observar, se puede ver en el discernimiento que reina en su vida. Cada vez el cristiano se acerca más y más a Dios y seguramente, hermanos, vamos a poder detectar en nosotros mismos hábitos, prácticas, comportamientos, conductas que no son aprobadas delante de Dios. Conociendo lo que dice la palabra de Dios, podemos ver de alguna manera que estamos equivocándonos, que estamos pecando contra Dios, y eso nos ayuda a volvernos a Él. Pero ahora Él hace a un lado todas estas cosas, el creyente hace a un lado todas estas cosas para seguir lo bueno, para seguir a Dios. Y la única manera, la única forma de seguir a Dios y hacer lo que a Él le agrada es que conozcamos qué quiere Dios para nuestras vidas. Existen algunas cosas que el cristiano no tiene que preguntar ni responder si son buenas o malas, porque Dios ya las ha expresado claramente, que nos ha mostrado que hay cosas que no le agradan a Él. ¿Quién tiene que preguntar si es malo que mintamos o robamos? ¿Quién tiene que preguntar si es malo matar o cometer adulterio? Nadie. Eso dice la palabra de Dios. Y eso está hablando específicamente para este tipo de pecados. El preguntar sobre estos temas sería una equivocación en vista que Dios ya ha declarado su voluntad con tanta claridad. Por eso es que debemos conocer. Sin embargo, hermanos, puede que encontremos algunas cosas de las que Dios a veces no nos habla en forma tan explícita o tan específica. Entonces nosotros vamos a sacar principios bíblicos para responder esto. Ahora, un principio bíblico se obtiene del mismo texto de las Escrituras. ¿Cómo determinamos qué hacer en ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que debemos hacer? Podemos saber qué hacer o cómo responder si estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, creciendo a la semejanza del Señor Jesucristo. De manera que nosotros, al conocer, lleguemos a tener su mente. Muchos hermanos se preguntan, ¿cómo podemos vivir aprobando lo mejor? ¿Cómo podemos distinguir esas verdades cristianas que son reales? ¿Cómo podemos distinguirlas de esas falsificadas? ¿Cómo podemos saber el camino que hay que tomar si hay dos caminos que podemos elegir? ¿Cómo podemos formar un buen hábito de hacer y decir lo correcto en momentos difíciles? Y la respuesta es simple, hermanos. Debemos añadir conocimiento a nuestras vidas. Debemos crecer espiritualmente en el discernimiento cristiano. Al principio débiles, pero después fuertes. Debemos crecer en esa habilidad o capacidad de tomar decisiones y aprobar lo mejor. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? La Biblia nos dice que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, eso debemos hacer. Esa es la virtud. Si hay algo digno que nosotros debemos alabar, debemos glorificar, en eso debemos pensar, eso debemos conocer. La mente del ser humano es comparable con una computadora. Podemos meter muchos datos y esos datos, ese conocimiento nos van a ayudar en nuestro trabajo, nos va a ayudar en una vida conforme a lo que Dios quiere. Así que debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios.
en oración, entregados al liderazgo del Espíritu Santo. Y todo esto nos va a ayudar a pensar y reflexionar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Hermanos, Dios está obrando cambios en nuestras vidas. Está influenciando nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo correcto delante de Él. Está enseñándonos para que podamos vivir de acuerdo a como Él quiere que lo hagamos. Por tanto, nosotros debemos añadir conocimiento para evaluar y tomar decisiones. Esas decisiones que sean conforme a lo que Él quiere. Debemos continuar creciendo. Y cuando vamos creciendo, cuando vamos añadiendo a la fe virtud y a la virtud conocimiento, la gente que vive a nuestro alrededor va a poderse dar cuenta que nosotros hemos sido conocidos por nuestro Salvador, que nos ha dado vida nueva y que ahora estamos creciendo espiritualmente, siendo fuertes. Él tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas, así que no debemos desalentarnos cuando a veces fallamos. Él quiere que nosotros sigamos creciendo en madurez espiritual. Y mientras crecemos, seguramente nos vamos a hacer fuertes. Dios nos ayude en esta tarea que es difícil. Dios nos dé el tiempo, ¿no? Y también debemos hacer el sacrificio para conocerle mejor. Y yo sé, hermanos, que si nosotros predisponemos nuestras vidas, Él nos ayudará, Él nos dará dirección, Él nos confortará. Hermanos, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo y añadirle a nuestra fe virtud y también añadirle conocimiento. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos has dado de tu naturaleza y ahora, Señor, quieres que vayamos creciendo espiritualmente. Queremos aprobar lo que es mejor, Señor. Queremos agradarte a ti. Queremos saber las cosas que debemos hacer para vivir una vida justa delante de ti. Y solamente lo vamos a lograr conociendo tu palabra. Señor, dejándonos dar dirección por ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un tiempo, Señor, para poder crecer. Ayúdanos, Padre. Nosotros no podemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Nuestro Señor les bendiga. Hasta el próximo viernes.